Hola, hoy vamos a ver también qué significa en epidemiología hacer un muestreo. Es decir, el muestreo es un procedimiento que se utiliza para buscar información de un subconjunto de la población y estimar algún parámetro de interés de la misma. De esa manera podemos hacer inferencia estadística. Entonces, aquí conviene que tengamos en cuenta algunas definiciones. Bueno, por un lado, el conjunto de elementos que forman parte de la población es nuestro universo. La muestra es una porción de ese universo. El parámetro es la medida de la variable en la población y el estimador es la medida de la variable en la muestra, es decir, el que nos permite a partir de este estimador inferir qué es lo que ocurre verdaderamente en la población total. Como habitualmente es muy difícil muestrar a todos los elementos de una población, se utiliza el muestreo como una forma de inferir a través del estimador el parámetro de la población general. Esto es importante a tener en cuenta porque si nosotros trabajamos con una muestra, obviamente estamos ahorrando tiempo y recursos humanos, financieros y materiales a la hora de definir esa estimación del parámetro de la población. Ahora bien, una de las preguntas que nos hacemos habitualmente, ¿cuál es el tamaño de la muestra que nos permite llegar a una conclusión válida? Es decir, tener la certeza de que a partir de esa muestra yo puedo inferir que lo que sucede en la población se acerca a la verdad de todos los individuos que forman parte de esa población. Entonces, para poder calcular el tamaño de la muestra, nosotros necesitamos hacernos de una ecuación. Es decir, el tamaño de la muestra no se resuelve diciendo, bueno, a ver, vamos a muestrar el 10% de la población, el 15%, el 20%. No, el tamaño de la muestra debe tener una consistencia estadística que nos permita después hacer inferencia. Una de esas formas de hacerlo es la que vamos a desarrollar a continuación. El tamaño muestral n es igual a z cuadrado por p por q sobre d cuadrado. ¿Qué significa z cuadrado? Z cuadrado es el nivel de significación y adquiere valores que pueden ser 1, 2 o 3 desvíos alrededor de la media. O sea, puede adquirir un 66, un 95 o un 99%. En realidad nosotros utilizamos siempre en epidemiología el 95 o el 99%. D cuadrado es la precisión o certeza, o también la inversa, el error estimado. Y también se mide en porcentaje. P es la proporción de que en el universo se encuentre el atributo que nosotros queremos investigar. Y Q es la probabilidad de no encontrar en ese universo el atributo que nosotros estamos queriendo observar. Bien, entonces, aquí nos aparece otro interrogante. ¿Cómo determinar o cómo calcular o cómo saber cuál es el valor de P, de la probabilidad en la que se encuentra el atributo en esa población? Bueno, ese valor de P puede ser un dato que nosotros encontremos en la literatura que estamos investigando, es decir, si otros ya investigaron, por ejemplo, queremos saber el nivel de prevalencia de la brucelosis en los rodeos lecheros de la República Argentina. Bueno, puede ser que tengamos algún valor de alguien que lo ha estudiado con anterioridad y nosotros partimos de ese valor de P. Es decir, si nos dice, bueno, el valor de P, la probabilidad de la prevalencia de brucelosis en vacas lecheras en la República Argentina es de un 10%, tomamos ese valor. De lo contrario, si no tenemos ese dato en la literatura, podemos recurrir al muestreo piloto, es decir, tomar al azar un número determinado, chico, 20, 30 vacas,
hacer el análisis correspondiente y a partir de ahí obtener mi valor de P, es decir, de la probabilidad de que se encuentre ese atributo en el universo, que en este caso sería ser reaccionante positivo a la brucelosis. Entonces, o un dato en la literatura o una muestra piloto. Vamos a ver ahora cómo podemos reemplazar los valores en la ecuación y de esa manera poder determinar cuál es el número de animales a muestrar. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso de que nosotros querramos investigar una prevalencia de una determinada enfermedad y el dato de la literatura o de nuestra prueba piloto indica que un 25% de los animales tienen ese atributo. Por ejemplo, ser reaccionante positivo por una prueba a una determinada enfermedad. Quiere decir que si el 25% es la probabilidad de encontrar el atributo en el universo, Q, que es 1 menos P, va a ser de 75%. O sea, si lo damos en probabilidad 1, sería 0,25 la probabilidad de encontrar el atributo y 0,75 de que ese atributo no se encuentre. Vamos a tomar un nivel de confianza del 95% y sabemos que por distribución normal es un valor que corresponde a 1.96. A veces se redondea y se pone 2 directamente. Y vamos a asumir que el error estimado va a ser de un 15%, o sea, de 0,15. Entonces, si nosotros reemplazamos los términos de la ecuación, vamos a decir, la ecuación nos dice que el número muestral va a estar dado por z al cuadrado, por p, por q, sobre d cuadrado. Vamos a reemplazar entonces los valores. Z cuadrado, 1.96 al cuadrado, por 0.25, por 0.75. 0.25 es la probabilidad de que se encuentre el atributo y 0.75 es la probabilidad de que ese atributo no se encuentre en la población. Y asumir que tenemos un 15%, o 0,15 de error estimado. Bien, si nosotros reemplazamos todos esos valores, 1,96 al cuadrado es 3,84, por 0,25 por 0,75, dividido 0,15 elevado al cuadrado, que es 0,0225, hacemos la división, 0,72 dividido 0,0225 y me da 32 el número. Otra forma de calcularlo es utilizando directamente los porcentajes, es decir, 1,96 al cuadrado es 3,84 por 25% de probabilidad de que se encuentre el atributo, por 75%, que es la probabilidad de que no se encuentre el atributo, sobre d cuadrado, que era el 15% del error estimado, elevado al cuadrado. Fíjense que este valor, esta ecuación, me da 7200 el numerador, dividido 225 el denominador. En ambos casos, el número final es 32. Es una cuestión simplemente de comodidad. Si trabajo con porcentajes o trabajo directamente con los valores de probabilidad 1, entonces es 0,25 y 0,75 y el error estimado en 0,15. Es decir, 32 es el número de individuos que yo debo mostrar para verificar la prevalencia de ese atributo en la población, y eso significa que la prevalencia va a estar entre el 25%, que era nuestro valor que obtuvimos de la literatura o por una muestra piloto, más menos 3,75% que surge del error estimado. Es decir, el error estimado indica que si yo asumo que puedo errar en un 15%, el 15% de 25 es 3,75. Entonces, establezco un intervalo de confianza que va entre 21,25 y 28,75. Entonces, ¿qué significa? Que realizado el muestreo de estos 32 animales,
yo esperaría encontrar un valor de la prevalencia que esté en entre estos valores, 21,25 y 28,75, en ese intervalo de confianza. Y esto lo digo con un nivel de confianza del 95% y un error estimado del 15%. Veamos qué sucede si yo, en vez de tomar un error estimado del 15%, tomo un error estimado del 25% para un mismo nivel de confianza del 75%. Reemplazo los valores, 3,84, recuerden ustedes que era 1,96 al cuadrado, 25% era la probabilidad de encontrar el atributo en la población, 75 es la antiprobabilidad, es decir, la probabilidad de no encontrarlo, pero fíjense que en el denominador ya no tengo 15, tengo 25 al cuadrado. 25 al cuadrado indica que es 625. Si yo divido el numerador 7200 dividido 625, me da 11 animales. Significa esto que, a diferencia del anterior, en este caso, el tamaño de la muestra va a consistir en 11 individuos. Ahora bien, si yo tengo muestrado solo 11 individuos, ¿qué es lo que va a suceder? Que voy a tener una menor precisión del intervalo. Es decir, mi intervalo de confianza va a ser del 25% de 25. El 25% de 25 es 6,25. Entonces, mi intervalo de confianza va a estar dado entre 25 más menos 6,25%. Es decir, que va a ir de 18,75 a 31,25. Soy menos preciso. Tengo el mismo nivel de confianza, pero tengo un error estimado del 25%. Es decir, yo asumo que si investigo a solo 11 individuos, voy a tener un valor, esperaría tener un valor que va a estar dado entre 18,75 y 31,25. Fíjense que hay una dispersión muy grande entre estos dos valores de los porcentajes de prevalencia que puede tener. Entonces, el intervalo de confianza es mucho más amplio. Si queremos dar otro nivel de trabajo, veamos qué pasa con un error estimado del 10% y un nivel de confianza del 99%. Es decir, yo asumo un error menor y un nivel de confianza mayor. Entonces, para el nivel de confianza del 99%, el valor ya no es 1,96, sino que es 2,576. Elevado al cuadrado me da 6,63. Por 25, por 75, el numerador se transforma en 12.431. Y el denominador, que es el error estimado de un 10%, elevado al cuadrado es 100. Fíjense, 12.431 dividido 100 me indica que el tamaño muestral para este nivel de confianza y este error estimado va a ser de 124 individuos. Entonces, necesito mostrar 124 elementos o individuos de esa población para una prevalencia estimada en 25 más menos 5%. Es decir, que mi intervalo de confianza va a estar entre 22,5 y 27,5. Es decir, que soy mucho más preciso. ¿Se entiende? O sea, fíjense cómo fuimos desde un valor de 32 individuos a muestrar, pasamos a uno de 11 y ahora pasamos a 124. ¿Qué significa esto? Que el tamaño de la muestra no depende del número total de individuos que tiene la población, sino que va a depender de la precisión que le quiero dar a mi trabajo y del nivel de confianza. Entonces, en este caso que vimos recién, significa que soy mucho más preciso, porque voy a decir que yo esperaría que una vez que estudie los individuos de mi muestra, el nuevo valor de prevalencia va a estar dado entre 22,5 y 27. En el ejemplo anterior, recuerden ustedes que decíamos que estaba en valores
en un intervalo de confianza mucho más amplio, que iba de 18 a 32 más o menos. Eso indica que mi nivel de precisión era por lo menos menor, o sea, menos preciso. Bien, esto es entonces lo que debemos tener en cuenta a la hora de definir cuál es el tamaño de una muestra. El siguiente objetivo a tener en cuenta cuando nosotros hacemos investigación por muestreo es que tenemos dos tipos de muestreo, el muestreo probabilístico y el no probabilístico. El muestreo probabilístico es aquel en el que se realiza una selección aleatoria de todos los individuos que forman parte de la población, es decir, que se garantiza que cada uno tiene una probabilidad de ser seleccionado para formar parte de la muestra y que esa probabilidad es diferente a 0, o sea que todos pueden ser, pero tiene que garantizarse que todos puedan ser los individuos que sean seleccionados para la muestra. Entonces, supongamos que tenemos una población de 500 individuos identificados y queremos elegir 50, implica que todos y cada uno de ellos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Es decir, que ¿cuál sería esa probabilidad? 1 en 50, porque si de 500 tenemos que elegir 50, significa que estamos en el 10%. Entonces, 1 de cada 50 individuos tiene la probabilidad de ser seleccionado para formar parte de la muestra. ¿Cómo podemos hacer entonces para obtener un muestreo probabilístico? Una forma de hacerlo es a través del muestreo denominado aleatorio simple. Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y eso puede ser por sorteo, por una tabla de números aleatorios o a través de una computadora que también ofrece la posibilidad de seleccionar quiénes son parte de la muestra, quiénes van a ser parte de la muestra. Otra forma de obtener la muestra es a través de lo que denominamos muestreo sistemático. El muestreo sistemático consiste en seleccionar las unidades de muestreo a intervalos iguales, seleccionando al primer animal de manera aleatoria y posteriormente sistemáticamente seguir eligiendo a los individuos que forman parte de la muestra. ¿Cómo sería esto? Veamos un ejemplo. Si en una población de 1000 animales se necesita muestrear un animal de cada 100, es decir, que necesitamos muestrear 10 animales, el primer animal se selecciona aleatoriamente entre el 1 y el 100. Supongamos que esa selección, o sea, en un bolillero tenemos 100 números, sacamos y sale el número 53. Ok. Bien, salió el número 53, quiere decir que el primer animal que nosotros vamos a muestrar es el número 53, luego el 153, posteriormente el 253, 353 y así sucesivamente hasta llegar al 953. ¿Esto qué significa? Que voy a seleccionar sistemáticamente cada 100 individuos a uno, pero como he seleccionado el primero al azar, significa que el resto también son de selección al azar. Pero esto sistematiza la forma de obtener el número de animales. Muchas veces eso se puede hacer, supongamos que estamos trabajando en una manga y hacemos así. Bueno, seleccionamos el primer individuo y luego hacemos pasar a todos por la manga y entonces si es cada 10 individuos, supongamos que el primero es el número 3, y luego será el 13, y luego será el número 23, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto corresponde a ejemplos de muestreo probabilístico. Existe también lo que se denomina el muestreo no probabilístico, y es cuando es el investigador el que decide a quién va a muestrear. No se hace una selección aleatoria, y existe entonces la probabilidad de que algún elemento pueda no ser aleatoriamente seleccionado. Es decir, es una selección de tipo arbitraria. Lo decide
el investigador. Pero en este caso siempre conviene tener en cuenta que se puede cometer el error subjetivo de elegir por alguna condición que vemos en el animal que nos parece que pueda ser o no ser, que contenga o no contenga el atributo. Eso en cuanto a las características generales de muestreo probabilístico y no probabilístico. Pasemos ahora a ver los dos tipos de muestreo que podemos encontrar. El muestreo estratificado, que es aquel en que divide los sujetos de acuerdo a estratos o subpoblaciones en función de una característica relevante, y cada individuo debe permanecer a ese estrato y solo a uno de esos estratos. Y tiene cada individuo la misma probabilidad de ser elegido como parte de la muestra. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un 70% de vacas de un rodeo que tienen propósito de ser vacas de leche y el 30% restante vacas de carne. Entonces, si queremos obtener una muestra de 100 vacas, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que hacemos es dividir ese rodeo en dos estratos, leche y carne, y se eligen aleatoriamente 70 vacas lecheras y aleatoriamente 30 de carnes. ¿Qué es lo que pretende este tipo de muestreo estratificado? Es representar a los estratos de la misma manera que se da en el universo. Es decir, si yo tengo más vaca lechera que de carne, yo voy a necesitar muestrar la misma proporción de vacas lecheras que la de carne. Entonces, en este sentido, armamos estratos diferentes y de esa manera seleccionamos aleatoriamente los individuos de uno y otro estrato. La otra forma de poder hacer muestreo es por conglomerados. Y en este sistema de muestreo por conglomerados, las unidades muestrales están constituidas por grupo de elementos. Y el proceso es elegir aleatoriamente uno o varios conglomerados y la muestra estará formada por todos los elementos de los conglomerados elegidos. Entonces, todos y cada uno de los elementos de los conglomerados elegidos. En este sentido, veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos en una provincia o en un partido o departamento de esa provincia identificados todos los establecimientos lecheros de menos de 50 vacas, esos establecimientos de menos de 50 vacas constituyen en sí mismos un conglomerado. Y se necesitan muestrar 10 establecimientos, entonces se los selecciona aleatoriamente. Supongamos que ese partido de departamento tiene 100 conglomerados de vacas, de establecimientos lecheros con vacas menores a 50 unidades. Entonces, y necesitamos mostrar 10. Entonces, se selecciona aleatoriamente esos 10 y se estudian todos los animales de esos establecimientos seleccionados. Es decir, en ese establecimiento, todas las unidades que forman parte del mismo van a ser analizados. ¿Cuál es la ventaja entonces de este sistema por conglomerados? Es que se disminuyen los costos al evaluar un gran número de unidades por cada conglomerado. Es decir, si yo voy a un establecimiento y sé que ese es el establecimiento que ha sido elegido o el conglomerado elegido, trabajo en ese establecimiento y no me muevo sino hasta ir a otro establecimiento que es el que ha sido seleccionado. Bueno, hasta aquí entonces lo que pensábamos necesitaban ustedes conocer respecto a muestreo. Espero que hayan podido comprenderlo y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias.